Hola, un saludo para todos. En este video vamos a continuar realizando ejercicios de la unidad 4, tasa de interés. Para poder realizar los ejercicios de la tasa de interés es importante tener en cuenta las fórmulas que hemos visto. El orden en que se realizan las operaciones se tiene muy en cuenta, sobre todo sabiendo qué tipo de tasa tenemos y cuál es la que queremos. Y después de eso, mirar si la fórmula que vamos a aplicar tiene restricciones, como sucede en cambios de periodo, donde las tasas deben ser efectivas y deben ser vencidas. Para continuar con este ejemplo, como mencionan un CDT, lo primero que debemos hacer es saber o recordar que es un CDT. Es un certificado de depósito a término, que es un título emitido por los bancos por tener un dinero allí. Este dinero, a diferencia de las cuentas de ahorro, no se puede disponer en cualquier momento. El dinero queda ahí por el plazo estipulado, generando intereses que son más altos que las cuentas de ahorros, precisamente por esa imposibilidad que se tiene de obtener dinero. Al ser una inversión que se va luego a recuperar, gráficamente inicia hacia abajo y luego, cuando recibamos el dinero, va hacia arriba. En este primer ejemplo, 11, me dice que se quiere abrir un CDT por 1.000.000 de pesos a un año y se tienen dos opciones. El primer banco, que ofrece el 22% mes vencido, y el segundo, que ofrece el mismo 22%, pero semestre vencido. Y lo que necesitamos determinar cuál es la mejor opción. Tener en cuenta que cuando tengamos el resultado, la mejor opción, en este caso, al hacer inversión, será la tasa de interés más alta. Para poder hacer este tipo de cálculos, de saber cuál es la mejor opción en tasas de interés, podemos hacerlo de dos maneras. La primera de ellas es comparar la tasa teniendo en cuenta el mismo periodo, es decir, ambas tasas las vamos a convertir en la misma tasa efectiva y vencida. No podemos comparar tasas nominales ni tampoco en anticipadas. Entonces la convertimos a la misma tasa efectiva y vencida, o podemos hallar el valor futuro. Vamos a ver la primera opción, que es convertir las tasas. Ustedes pueden escoger a cuál tasa efectiva y vencida hallar. En este caso yo escogí hallar en la mensual. Tenemos aquí la mensual. Entonces ambas opciones las vamos a pasar a ellas. Entonces tenemos por aquí mes vencido a tasa efectiva mes vencido. Esta primera opción es muy sencilla porque solamente vamos a aplicar una fórmula. Vamos a pasar de nominal a efectiva sin cambiar periodo. Por tanto, vamos a aplicar la fórmula 1, donde tenemos en cuenta que M es el número de veces que esa tasa mensual se capitaliza en un año. ¿Vale? Entonces, en este caso, 12. La siguiente opción, que me da el 22% semestre vencido, entonces voy a llevarla a esa misma tasa anterior, tasa efectiva mes vencido. Entonces debemos hacer un paso más. ¿Por qué? Porque primero debemos convertirla a efectiva, de semestre vencido a tasa efectiva semestre vencido, aplicando esta misma fórmula, pero en este caso vamos a dividir por 2, porque 12 meses en un año. Y después, si aplicamos el cambio de periodo, de la tasa efectiva semestre vencido a la tasa efectiva mes vencido. Fíjense que vamos de una tasa mayor a una menor. Entonces vamos a aplicar la fórmula 2B, en donde se tiene en cuenta que es a la 1 sobre n. Y la pregunta sería, ¿cuántos semestres hay en un mes? En este caso sería 1 sobre n, que sería 1 sobre 6. Con las respuestas que tenemos acá podemos dar podemos definir cuál es la mejor opción para invertir este CDT. Pero también podemos hacerlo por la segunda, vamos a hacerlo con valor futuro. Aquí tenemos una tasa efectiva, vamos a aplicar la fórmula de F, es igual a P1 más I a la N. En este caso, I sería la tasa efectiva mensual y N sería a la 12, porque es a un año. Y en la opción B podemos utilizar este mismo valor presente y la tasa de interés sería la tasa efectiva semestral vencida a la 2, porque es semestral, o la tasa que nos dio mensual elevada a la 12. Cualquiera de las opciones es valor. Simplemente si aquí nos llegó a dar la respuesta más alta, pues aquí en el valor futuro debe ser consecuente. Ustedes pueden utilizar la opción que les parezca más sencilla. Pero recuerden, cuando utilicemos pruebas de interés compuesto, siempre vamos
a utilizar tasas de interés efectivas y vencidas. Bien, pasando al siguiente ejemplo, al ejemplo número 12, nos dan una tasa de interés nominal y me piden pasarla a efectiva con cambio de periodo. Entonces, son dos operaciones, dos tipos de conversión. Recuerden que no podemos hacer solamente una por paso. Entonces, ¿cuál va primero? Vamos a hacer primero el cambio de tipo de tasa o el cambio de periodo. Entonces, como la tasa es nominal, ya saben que el primer paso siempre será convertirla a efectiva. No lo contrario, porque no podemos hacer de una vez el cambio de periodo, porque el cambio de periodo no aplica en nominal, debe ser efectivo en sí. Entonces, así nos queda más claro. Entonces, primer paso, convertirla de nominal a efectiva. Entonces, aplicamos la fórmula 1A. En este caso, al ser trimestral, N sería, ¿cuántos trimestres hay en un año? M sería 4. Con ese resultado vamos a aplicar la siguiente fórmula, donde vamos a pasar de una tasa efectiva trimestral, que es el resultado anterior, a una tasa efectiva mes vencido. Aquí estamos haciendo un cambio de periodo de mayor a menor. Por tanto, nuevamente vamos a aplicar la fórmula 2B. En este caso, la 1 sobre N se tiene en cuenta de cuántos trimestres hay en un mes. Aquí sería un tercio. Es importante no confundir, suele ser común en este tipo de ejercicios, confundir aquí 4 con 3. Recordemos que M es en las tasas nominales, cuántas veces se capitaliza en un año, y N se trabaja en las tasas efectivas de cuánto hay una en otra. Aquí nos preguntamos es cuántos trimestres hay en un mes. Muy bien. Vamos al ejemplo número 13. El ejemplo número 13 me da una tasa, y esta tasa ya viene efectiva, me da bimestral vencida, pero me pide hacer un cambio de tipo de tasa y cambio de periodo, que voy de la efectiva bimestral a una nominal semestral. Entonces, si ya la tengo efectiva y ya la tengo vencida, ya puedo empezar por ese cambio de periodo. Y luego sí, hago el cambio de tipo de tasa. Entonces, para cambiar periodo, como voy de una menor a una mayor, entonces voy a aplicar la 2A. Aquí me pregunto, ¿cuántos de estos hay en estos? ¿Cuántos bimestres hay en un semestre? Y la respuesta sería 3. Porque en un año hay 6 semestres. En un año hay 3 bimestres. En un semestre, que es la mitad del año, entonces serían 3. Entonces aquí elevo a la 3. En la siguiente operación, que voy de semestres a bimestres, estoy haciendo un cambio de tipo de tasa, voy de la efectiva a la nominal, voy a aplicar la fórmula 1B, donde voy a multiplicar. ¿Por cuánto multiplico? El I es el resultado que me dio en esta primera operación y la M es el número de semestres que tiene un año. Entonces, por tanto, vamos a multiplicar por 2. Continuando, en el ejemplo 15, vamos a mirar que tenemos una tasa efectiva anual vencida y me piden cambiarla a una tasa nominal con otro periodo. Tenemos también dos operaciones. Entonces, ¿cuál va primero? La tasa que tenemos está efectiva y está vencida. Entonces, podemos iniciar por ese tipo de, por esa operación, por cambio de periodo. Como es anual y va a periodos inferiores, entonces vamos a utilizar la de mayor a menor. Es muy similar a la anterior. Entonces, vamos a preguntarnos aquí de la tasa efectiva anual vencida a la tasa efectiva trimestre vencido. Entonces la pregunta es ¿cuántos trimestres hay en un año? Y aquí sabemos que vamos a aplicar la 2B y vamos a elevar a la 1 sobre 4. El resultado que me dé aquí en decimales lo vamos a utilizar en la siguiente, donde tengo la tasa efectiva trimestre vencido y la voy a pasar a la tasa nominal trimestre vencido. Cambio de tipo de tasa, de efectiva a nominal. Voy a aplicar la fórmula 1B, voy a multiplicar, entonces aplico esta fórmula. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Y ya sabemos que fue lo que nos dio en el punto anterior, y la M es el número de trimestres que tiene un año. En este caso, nuevamente es 4. Bien. Pasando al ejemplo número 15, entonces, si miramos la tasa, nos preguntamos, tenemos una tasa nominal y queremos pasar a otra nominal. Aparentemente, lo único que se pide es cambiar el periodo, pero no podemos aplicar directamente la fórmula, porque, recordemos, tiene restricción. Entonces, debo convertirla, como siempre, primero a efectiva, hago el cambio de periodo y luego nuevamente la cambio a nominal. Entonces, veamos cómo quedaría. Vamos de mes vencido a tasa efectiva, mes vencido. Como aplicamos la 1A, estamos dividiendo, sabemos que mensual, vamos a dividir en 12.
Ese resultado lo aplicamos en la siguiente, donde tenemos tasa efectiva mes vencido va a una tasa efectiva trimestre vencido. Voy de una menor a una mayor. Nos preguntamos, ¿cuántos de estos hay en esto? Aplicamos la fórmula 2a elevada a la 3. Y ese resultado lo vamos a utilizar en la siguiente. Tengo la tasa efectiva trimestre vencido y voy a trimestre vencido. Voy a hacer un cambio de tipo de tasa de efectiva a nominal. Entonces voy a aplicar la fórmula 1b. Voy a multiplicar. ¿Qué multiplico? La tasa obtenida en el punto anterior por m. M en este caso sería número de trimestres que tiene el año. Entonces sería 4. Y ya para finalizar, tenemos el ejemplo número 16, donde están hablando de un crédito que me lo dan a un 30% semestre vencido. Me piden calcular la tasa efectiva trimestre vencido en un primer momento. Entonces ya sabemos, vamos de semestre vencido a la tasa efectiva trimestre vencido. Dos tipos de cambios. Convierto esto primero en efectiva, tasa efectiva semestre vencido, y luego hago el cambio de periodo de la tasa efectiva semestre vencido a esta tasa que nos solicitan acá. Pero luego nos hacen otra solicitud. Nos piden los intereses, recuerden, intereses y mayúscula. Intereses igual a P por I. Pero como nos piden intereses trimestrales, entonces vamos a utilizar la tasa efectiva trimestral, la que ya hallamos aquí. Entonces, 20 millones por la tasa efectiva trimestre vencido. Y con eso podemos hacer nuestro cálculo. Recuerden, la clave de esto es tener muy presente qué tasa tenemos y hacia dónde vamos. Y las restricciones tenerlas siempre presentes. Un saludo.